Estás en el parque. Tu hijo todavía lleva pañal. Otro niño de su edad ya va solo al baño. En el grupo de WhatsApp del colegio alguien pregunta por extraescolares de inglés. En Instagram ves a una niña de 3 años poniendo la mesa, vistiéndose sola y recitando los planetas. Tu sobrino ya monta en bici. La hija de tu amiga duerme del tirón. Y tú piensas, ¿va tarde mi hijo? Tendría que hablar más, ser más autónomo, dormir mejor, comer solo, vestirse sin ayuda, dejar el chupete, ir al baño solito, tener menos rabietas, ser más sociable. Y casi sin darnos cuenta empezamos a mirar a nuestro hijo a través de una comparación. Hoy vamos a hablar de una pregunta que muchas familias no siempre se atreven a decir en voz alta. ¿Va tarde mi hijo? Vamos a hablar de autonomía, de ritmos, de presión entre padres, de redes sociales, de comparación entre hermanos, primos y compañeros. Y también de esa autoexigencia enorme que muchas veces ponemos sobre los niños y sobre nosotros mismos. Porque quizá la pregunta no es solo si mi hijo va tarde, quizá la pregunta es ¿tarde con respecto a quién? Esto es Aprendiendo a ser padres, el podcast de SEC Education Group, un espacio para parar, pensar y entender un poco mejor lo que significa educar hoy. Soy Esther Vaquero, soy periodista y madre y estoy encantada de charlar con algunos de los mejores expertos del ámbito educativo para que juntos podamos aprender a acompañar a nuestros hijos y superar mejor los retos que se nos presentan en el día a día. En los primeros años de vida hay hitos que preocupan muchísimo a las familias. ¿Cuándo camina? ¿Cuándo habla? ¿Cuándo deja el pañal? ¿Cuándo duerme solo? ¿Cuándo come sin ayuda? ¿Cuándo se viste? ¿Cuándo recoge? ¿Cuándo saluda? ¿Cuándo comparte? ¿O cuándo se separa sin llorar? Por poner varios ejemplos. Y claro que hay señales del desarrollo que conviene observar. Claro que hay momentos en los que consultar. Claro que acompañar la autonomía es importante, pero también vivimos en una época en la que todo parece medirse, compararse y acelerarse. Los niños pequeños no solo crecen, a veces sentimos que tienen que demostrar que avanzan y ahí aparece una tensión muy profunda. Queremos respetar tus ritmos, pero nos da miedo quedarnos atrás. Queremos acompañar sin presionar, pero también queremos que sean autónomos. Queremos confiar, pero nos comparamos. Queremos tribu, pero a veces la tribu también nos pesa. Hoy queremos tener una conversación muy cercana, muy honesta y muy útil para todas esas familias que alguna vez han mirado a su hijo y han pensado, ¿lo estaré haciendo bien? Y para ello me acompañan dos invitadas con dos miradas muy complementarias. En primer lugar está con nosotras Rosalía Martín. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenida. Neuropsicóloga, orientadora del Colegio SEC Santa Isabel, desde su experiencia acompañando a niños, familias y equipos educativos. Rosalía nos va a ayudar a entender qué significa realmente respetar los ritmos de desarrollo cuando una familia debe preocuparse, cómo se trabaja la autonomía en la escuela y qué papel tiene la mirada adulta. Y nos acompaña también Lima. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Ella es coach de familia, educadora de disciplina positiva para familias, primera infancia y aula, experta universitaria en educación activa, creadora de la cuenta Baby Tribu y autora del libro Hijos educados en la crianza positiva, del que nos va a hablar también. Lía acompaña a muchísimas familias en algo que hoy va a estar muy presente: cómo educar con respeto, con límites, con confianza y sin convertir la crianza en una carrera. Gracias a las dos por estar aquí. Gracias a vosotros. Comenzamos, si os parece. Voy a empezar con la pregunta que da título al episodio. Cuando una madre o un padre dice, creo que mi hijo va tarde, ¿qué suele haber detrás? Porque a veces hay una preocupación real, ¿verdad? Otras veces hay una comparación, o una frase de otro adulto, o una reunión del colegio, o un vídeo que hemos visto en redes, o el primito que hace las cosas a otro ritmo diferente. Rosalía, desde la orientación educativa, ¿qué significa realmente que un niño vaya tarde? ¿Y cuándo no deberíamos usar esa odiosa expresión? Pues al final yo creo que efectivamente lo que dices de cuando un niño va tarde es en sí misma comparativa. Entonces, lo que tenemos que evitar es esa comparación, porque parece que implica que todos los niños tienen que ir cumpliendo los hitos del desarrollo a la vez y al mismo ritmo, cuando sabemos que no debe ser así, que hay que respetar
un poquito el espacio de cada niño y a la velocidad que va adquiriendo los hitos, mientras que haya siempre una evolución y un desarrollo. ¿Qué diferencia hay entre un ritmo evolutivo distinto y una señal de alerta? ¿Cuándo tenemos que poner el foco en algo? Yo creo que la diferencia clave y fundamental es que hay evolución o progresión. Cada niño puede tener un ritmo diferente, hay niños que caminan antes, que hablan antes, y otros que lo hacen un poquito después, siempre y cuando vaya habiendo progreso. Cuando hay un estancamiento en la adquisición de habilidades o vemos que el niño no avanza, ahí es cuando deberíamos consultar. Vale. ¿Cuáles son las áreas que más preocupan a las familias en niños pequeños? ¿Lenguaje, autonomía, sueño, control de esfínteres, socialización, motricidad? Hay muchísimas. Pues yo en mi humilde opinión te diría que las que se pueden comparar. Es decir, muchas veces los padres creen que el éxito en la crianza tiene que ver con la adquisición de autonomía o que se vista solito. O lo que pasa es que nos preocupa normalmente con lo que se puede comparar con otros padres, otros hijos, y no tanto nos preocupamos de lo que ocurre en casa. Entonces yo creo que al final cualquier conducta es susceptible de comparación o de preocupación, pero lo que tenemos que tener claro es un poco, pues ver al niño en su conjunto. ¿Cuándo conviene consultar con el colegio, con orientación o con un especialista? Yo lo primero que diría es que consultar o preguntar no es ofender. Entonces, realmente si hay una preocupación, podemos transmitirlo siempre desde la confianza y siendo capaces de escuchar lo que nos van a decir. O sea, al final nosotros lo que surge como una preocupación no tiene por qué haber un diagnóstico detrás ni muchísimo menos, simplemente es para que nos den una visión un poquito más amplia de lo que estamos viendo nosotros. Entonces, preguntar nunca está de más. Desde luego, con toda la humildad y toda la confianza. Eso, ¿no? Es. Li, desde la mirada de la disciplina positiva y la crianza respetuosa, ¿qué efecto tiene en una familia vivir con la sensación constante de que el niño debería ir más rápido? Porque es devastador. Devastador y agotador. Creo que esa mirada genera peso, el acompañamiento se vuelve complejo y el niño también se satura porque estás poniendo como unas expectativas en las que el niño dice, bueno, yo estoy intentando ir en mi camino natural, pero están esperando algo de mí que no sé qué es. ¿Cómo llegar hasta allí, no? Entonces yo creo que parte de este proceso también es bajar un poco esas expectativas y leer al niño o a la niña que se tiene delante, ¿vale? Para acompañarle de la mejor manera posible. Claro. ¿Cómo cambia nuestra mirada cuando vemos al niño como alguien que todavía no llega? Bueno, imagínate, es que yo siempre cuando trabajo con las familias le digo, para que lo entendáis mejor, imaginamos nosotros como adultos, ¿no? Entonces imaginamos en un trabajo en el que estás intentando hacer lo mejor posible, tienes tus progresos, ¿verdad? Tienes tus capacidades, tus habilidades y también cosas que te limitan. Cuando alguien te va con esa mirada, ¿no? De que no llegas, te agobias y dices, si realmente te lo crees, ¿te lo crees? No llego. Claro. Entonces, claro, porque ese es el mensaje que estás recibiendo. En cambio, cuando te motivan, ¿verdad? Te dicen, mira, esto creo que lo puedes hacer mejor. ¿Qué tal si pruebas esto otro, no? O incluso en casa, cuando son niños tan pequeñitos, nosotros como padres o madres vamos viendo y ayudando con esos ambientes. Ahí es donde realmente está esa libertad también para ver hasta dónde va a llegar ese niño o esa niña. Sí, yo un poco en la línea de lo que estabas comentando, al final nosotros o los adultos tendemos a reforzar solo lo excepcional, cuando en realidad hay que reforzar lo cotidiano. O sea, el avance, el pequeño avance que ha hecho ese niño o esa niña en casa, hay que reforzarlo y hay que celebrarlo, porque al final así es como se va construyendo un poquito, que es en la línea de lo que estabas diciendo. Claro. Claro, quizás lo primero que tenemos que cambiar, ¿no? Que podríamos cambiar es la pregunta, ¿no? En vez de tratar de preguntarnos qué necesita ahora este niño para avanzar con seguridad. Efectivamente. ¿No? Ir en esa dirección. Vamos a una palabra clave que hemos nombrado al comienzo de este episodio y que va en el título, que es la autonomía. Todos queremos que nuestros hijos sean autónomos, ¿verdad? Que nos da mucho orgullo ver que hacen las cosas solitos, que coman solos, que se vistan, que recojan, que se laven las manos, que pidan ayuda, que toleren un poco la frustración si se puede también, pero en la vida real pasan dos cosas. A veces vamos tan deprisa que lo hacemos todo por ellos. Venga, ya te he visto yo, ¿no? O dame que tú tardas mucho, o ya recojo yo. Y otras veces exigimos la autonomía justo cuando el niño está cansado, hambriento o desbordado, ¿no? No tiene los recursos quizá. Rosalía, ¿cómo se construye la autonomía en la primera infancia?
Bueno, pues me encanta que hayas utilizado la palabra construir la autonomía, porque no es algo que aparezca de un día para otro, sino que nosotros tenemos que ayudar o fomentar o dar oportunidad a ese crecimiento de autonomía. Porque al final la autonomía no es solo que haga cositas solo el niño o la niña, sino que es ver qué cosas puede hacer solo por sí mismo y qué cosas puede conseguir con un poquito de ayuda. Entonces yo creo que ahí está la clave. Uh-huh. ¿Qué podemos esperar en niños de 2, 3, 4, 5, 6 años? Así como un poco para tener un mapa en general. Bueno, sin dar así como un listado, porque al final es justo lo que queremos evitar. No queremos generar eso. O sea, yo creo que al final es irle dando pequeñas responsabilidades y que el niño se sepa capaz de que pueda hacerlo. Un poco lo que estabas diciendo tú de, claro, cuando me conviene sí que quiero autonomía y cuando no me conviene a mí como adulto, se la quito. Claro. Entonces, al final, es dar pequeñas responsabilidades poquito a poco, pues 2 años, pues que sea capaz de tirar la ropa al cesto, o sea, pequeñas responsabilidades, y a lo mejor con 6 años, que ya puedes, sí que puedes pedir un poquito más de autogestión o autocontrol. Entonces, yo creo que en función de la edad en la que estamos, ir aumentando las responsabilidades. En función de cómo tú lo vayas viendo, sí, ¿no? Que es capaz de conseguir ciertas cosas. ¿Y la autonomía se enseña o aparece sola? Yo creo que las dos. O sea, primero tiene que haber una madurez cerebral, o sea, el cerebro tiene que estar preparado para adquirir ciertas habilidades y luego se tiene que enseñar. Un poco, bueno, por poner un ejemplo, si tú a un niño de 2 años le dejas la ropita encima de la cama y le dices, vístete tú solo, probablemente el niño no haga nada porque no sepa ni cómo empezar. En cambio, al principio pues le dejas los calcetines puestos o empieza por los calcetines o incluso le pones tú el pantalón y que el peque acabe subiéndose los pantalones por sí mismo. O sea, al final, si tú le das esa oportunidad de que él vaya creciendo y esforzándose y un poco lo que decíamos antes de que él vaya consiguiendo por sí mismo cositas, pues eso va a generar pues que pues no solo la autonomía, sino un mejor autoconcepto y bueno, y que vaya creciendo también esa autoestima. Desde luego, es todo tan importante. Y muchas veces los padres ayudamos desde el amor, ¿verdad? Porque eso siempre está ahí, pero quizá también desde la prisa, el miedo o la necesidad de control. ¿Esto cómo lo ves tú? Bueno, la necesidad de control es un amigo y es un enemigo, ¿vale? Porque es cierto que, dadas las rutinas que tenemos, el día a día, el estrés que se vive en las familias, entonces las cosas parece que se quieren hacer con prisa y rápido. Y si lo hace el niño o la niña, como decíamos, ¿no? De 2 años, entonces probablemente lo haga mal o incompleto porque está practicando y está aprendiendo. Nosotros, venga, yo te ayudo, ya lo acabo de hacer yo que lo hago mejor. Entonces, esa necesidad de control de que salga bien va un poco antinatura a lo que es el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué diría yo? Que a lo mejor en espacios puntuales, donde no haya prisas, donde podemos estar más tranquilos, lo que hablamos de la ropa, ¿no? Entonces, bueno, si vas a practicar algo de ponerte la ropa, pues en la tarde, como un juego incluso, ¿no? Ya que es algo complejo, pero si se tiene la práctica y se disfruta además, va a ser algo que va a salir automáticamente luego. Nos sorprendería la capacidad que tienen los niños cuando se les deja y se les permite hacer cosas, porque yo creo que sí hay una disposición natural de participar. Yo recuerdo que hablaba con una familia con la que trabajo que decíamos de los 2 años, las 3 frases son no, mío y yo solito. Y yo solito es las ganas, ¿no? De yo solito, sí, pero sí. ¿Cuándo puedo hacerlo yo solo? A lo mejor en las mañanas cuando voy al cole, pues es muy difícil hacerlo yo solo porque quiero, pero necesito mi tiempo. Claro. Entonces, practiquemos por la tarde, es un buen ejemplo, es un buen recurso, ¿no? Un ratito, que alguien esté, un adulto que acompañe, pero que también le deje ser y probar y que se frustre. Ya. Que a veces no dejamos que se frustren, ¿eh? Hay otro punto. Aquí entra el concepto del padre quitanieves. ¿Qué es el padre quitanieves en la vida cotidiana? Bueno, el padre de la madre quitanieves es que va quitando los obstáculos para que vaya transitando, caminando el niño de forma más limpia, vamos a decirlo de esta manera, más fácil. Y esto, a ver, esto no ayuda porque justo la vida está llena muchas veces de obstáculos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando quitas esa nieve, que puede ser, pues evitar frustraciones, que puede ser evitar retos o desafíos, problemas, también se las ahorra el padre o la madre. Aquí tenemos que tener muy claro esto, ¿no? Y desde el amor, porque siempre partimos desde el amor, pero ¿qué estamos ayudando acá? ¿En qué estamos capacitando? Es la pregunta, ¿no? Entonces yo siempre le digo a las familias, estamos educando para la vida. Entonces esa pregunta, ese planteamiento tenemos que tenerlo presente. Si yo hago esto por mi hijo, ¿le educo para la vida o no le educo para la vida?
Claro. Es una buena reflexión. Claro, es que hay una diferencia entre acompañar, dejar que se esfuercen, ¿verdad? O resolverles la vida. Claro. Y ahí está el matiz. ¿Por qué nos cuesta tanto a los adultos ver que un niño se esfuerza? O vamos con prisa o simplemente queremos... Es que hay una parte de hacerle la vida cómoda a ellos y hacérnosla a nosotros también. Y en el fondo estamos cargándonos con cosas que al final podrían hacer ellos perfectamente, ¿no? Sí, mira, bueno, aquí entraríamos también en los estilos de crianza, ¿no? Hay uno que es el estilo sobreprotector, que a veces está como muy matizado y parece que no está, pero aparece, ¿no? Que es el hacer, el evitarle los problemas, el hacer por el otro, todo te lo dejo como en modo cristal. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo creo que el hacer por ellos muchas veces hace que ellos den un pasito atrás, ¿vale? Porque si me lo van a hacer, ¿para qué lo voy a intentar, no? O si lo voy a hacer y me dicen que está mal, ¿para qué lo voy a intentar? Que me lo vayan haciendo. Y ya después me piden que lo haga y no he podido practicar. Entonces acá, entre lo que hablábamos de los padres quitanieves y tener esos retos y desafíos constantes y presentes, hay que hacer un equilibrio, ¿vale? Porque esto se va a presentar. Y hacer esa lectura desde el amor, ¿vale? ¿Estoy ayudando a mi hijo o a mi hija? ¿O qué es lo que realmente, o me estoy ayudando a mí? ¿No? Entonces, esta mirada, yo creo que es una reflexión importante cuando hacemos esto, porque también vemos hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Yo considero que la crianza es un proceso imperfecto. Entonces, vamos a ir puliendo, vamos a tener un montón de dificultades, pero al mismo tiempo en esas dificultades está el aprendizaje. Y en ver eso que estamos hablando acá, ¿no? Es parte del proceso de ir ganando y de ir ganando confianza y de ir ganando también en fuerza, en vínculo a la hora del cuidado, ¿no? Claro. Vamos a imaginar una mañana cualquiera, que esto es un clásico, aquí los papás se van a sentir muy identificados. Hay que salir de casa a una hora concreta, los niños no están pendientes de la hora, no saben ni siquiera muchas veces qué hora es, cuánto es, 10 minutos, 15, 20, media hora, ¿no? Él quiere ponerse los zapatos solos, pero tarda muchísimo, se equivoca de pie, se enfada, tú tienes que llegar al trabajo. ¿Qué hacemos ahí? ¿Le dejamos? ¿Le ayudamos? ¿Le damos otro momento para practicar mirando el reloj de reojo? ¿Qué se hace aquí? Bueno, a ver, yo creo que practicar por las mañanas cuando tenemos prisa no es una buena opción. A veces toca, pero hay que ver qué pasa con el niño o la niña. Se caotiza, vemos que en ese momento va a generar más dificultad porque esto puede traer una cola, puede ser que salga peor la cosa como nos hemos planteado. Yo digo a veces que los momentos de aprendizaje hay que tenerlos muy claros, porque por ejemplo, otra cosa que no es lo que estamos hablando, pero volvemos a ello, ¿no? Cuando los padres a la hora de la alimentación dicen, bueno, yo quiero que coma rápido, que coma la verdura, que no se levante de la mesa, son muchos aprendizajes en un solo momento. Si trasladamos esto a la mañana, entonces quiero que se vista rápido, que esté listo a tiempo, que tenga desayuno, que no vayamos y estemos todos subidos en el coche con una sonrisa. Claro. Entonces esto es un poco idílico. Vamos a ir poco a poco haciendo planteamientos concretos y a partir de ahí fluir. Bueno, y también los apoyos que se le puede dar, por ejemplo, con los zapatos, pues al principio dárselos ordenaditos o incluso con una marca y luego ir retirando esos apoyos, porque también es como el ejemplo de la ropa de antes, no es lo mismo dejar unos zapatos en la entrada y decir, venga, ponte los zapatitos que nos vamos. Claro, ahí es cuando es una situación tan desestructurada que el niño dice, madre mía, ¿por dónde empiezo? Pero en cambio, pues eso, con apoyos o con ayudas, o ponte primero este pie va aquí, o sea... Poquito a poco, acompañándoles en el ritmo también que ellos puedan llevar, ¿no? Vale. Vamos a entrar en uno de los grandes temas, que es la comparación, lo decíamos al comienzo, ¿no? Comparamos, aunque no queramos, con el hermano mayor, con la prima, con el compañero de clase, con el hijo de una amiga, en el parque, ¿no? ¿Cuántas veces lo habremos escuchado en el parque? Ay, pues mi hijo duerme del tirón, o pues mi hijo ya come toda la fruta y tú, ay, a mí me faltan las cerezas, o yo qué sé. Hay veces que basta una frase para que se nos quede ahí clavada dentro, ¿no? Todavía no habla, todavía no lleva pañal, o sea, todavía sí lleva pañal. El mío duerme solo. ¿Cómo afecta la comparación a la mirada que podemos tener sobre el niño? Porque eso es una carga, también lo comentábamos antes con Lee, sí, que para ellos, pobrecitos míos, ¿no? Les condicionas. Parece que es que tienen un defecto y no es así. O sea, es que efectivamente al final lo que hacemos es comparar, y somos tremendamente injustos porque solemos comparar con lo que no pueden hacer. No ponemos en valor lo que hace. O sea, siempre es con lo que... Este peque puede hacer esto y el mío no, pero el mío no. Entonces, claro, en ese sentido somos tremendamente injustos.
Claro, y nos pasa un poco parecido a los padres, yo creo, Li, ¿no? O sea, Mm. no solamente comparamos al niño con el compañerito de clase, sino que nos comparamos con los papás. Esta mamá va a natación, yo no tengo tiempo. Ya Y ves. socorro, soy una mala madre, ¿no? Es Y la te culpa. aplasta la culpa, La culpa. efectivamente. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto. Los contextos son muy distintos. No es una familia, lo mismo una familia que tenga solo un hijo o una familia que tienen 3 y además se llevan 1 o 2 años entre medias. Entonces no podemos tener los mismos ritmos. Y las madres, los padres, cuando trabajan, cuando de repente están en casa cuidando, si tienen ayuda o si no tienen. Entonces no podemos comparar a la ligera. Comparar está feo, pero comparar a la ligera peor, porque el contexto queda fuera y el contexto es la referencia principal. Entonces aquí creo que es muy importante que pongamos los pies en la tierra y digamos, bueno, a lo mejor este niño lee más rápido, bueno, tiene ayuda, puede, o tiene otras capacidades, que también puede ser, Claro. y no tiene que ser igual mi hijo. Incluso se ven las mismas casas, con distintos niños, educados en las mismas familias, y dice, mira qué distintos son estos hermanos. Totalmente. Pasa. Entonces se compara, y ahí comparan entre hermanos. Claro, claro. Ocurre, o comparamos, ¿eh? Yo también levanto la mano, que tengo 2 hijas, y a veces dicen, no, esto no está bien. Esto no está bien porque encima la comparación, el problema que tiene es que genera rechazo. Cualquier persona que tú la estás comparando, tenga la edad que tenga, Ujú. tú dices, bueno, efectivamente, como decíamos, no estoy llegando. ¿A dónde? ¿Y por qué? Y te genera un problema. Claro. Claro, entonces aquí yo creo que deberíamos bajar un poquito, si lo pensamos, callarlo. Es un ejemplo que digo porque a veces más hacemos callando que hablando, en el sentido de aquellas cosas que salen que no suman y no aportan en positivo. Claro. Entonces a lo mejor trabajarlo, ¿por qué estoy pensando yo en esta comparación? Sea conmigo como madre, con otras madres o con mis hijos. ¿Qué me está reflejando esto? Creo que sería una buena reflexión. Claro. ¿Qué hacemos con las etiquetas, Rosalía? Porque un niño suele escuchar a veces, aunque no vaya dirigido a él directamente, pero se lo comentas a la abuela o al papá o a una mamá del cole también. Es que es muy tímido, es que es muy lento o es que es muy dependiente, ¿no? O sea, es que al final las etiquetas, por desgracia, clasifican a los niños. Entonces vas creando una identidad o el niño va pensando que forma parte de su identidad. Entonces ese es lento, es tímido. O sea, al final estás siendo tremendamente reduccionista en cómo es el niño, porque no le etiquetas con las fortalezas que tiene, le etiquetas justo con lo que tiene que mejorar. Claro. Vamos a hablar ahora de las redes sociales que están muy presentes en la paternidad y maternidad actual, ¿no? Porque no deja de ser un lugar al que nos asomamos buscando a veces orientación o consejos o incluso a veces que ni siquiera buscando nada, ¿no? Y el algoritmo te lo lanza. La crianza como escaparate. Hoy muchas familias no solamente comparan a los hijos con la gente real, sino que se lanzan, como digo, a estas redes sociales, niños que comen brócoli felices, habitaciones Montessori impecables, rutinas de sueño perfectas, bebés que recogen juguetes ellos solitos o que hablan varios idiomas. Y aunque sepamos que eso no es del todo realidad o que es una parte muy parcial de la realidad, hay algo que se nos queda. Y voy contigo, Li. Como creadora de comunidad en redes, ¿qué crees que están buscando las familias cuando consumen tanto contenido de crianza? A ver, yo quiero pensar que la primera parte es aprendizaje, recursos, ¿no? Muchas familias van buscando recursos. El tema es, como dices, cuando se nos cuela, porque lamentablemente no podemos elegir. A lo mejor tú eliges ir específicamente a una cuenta porque vas a revisar unos recursos, te ha gustado, te lo han recomendado, pero de repente empiezan a salir otras cosas, ¿vale? Complementarias según el algoritmo, como se precie ese día o como esté programado. Entonces acá hay que saber parar también, porque de repente vas a entrar 15 minutos y acabas 1 hora. Así. Ya has visto, o sea, ibas buscando cómo dejar el pañal y acabaste de ver como un niño cocina con 3 años. Entonces, o ayuda en la cocina. Y tú te empiezas a plantear muchas preguntas. Entonces yo creo que aquí el punto está ese criterio en el que yo paro también y cuidadito también los comentarios. Esto es sumamente importante. Yo que tengo una comunidad un poco grande, ya digo, mira, yo de verdad que creo que tengo la suerte de que mis familias que me siguen no están con estas movidas de comentarios, pero esto es como los grupos del cole, que a veces dice, no sé si me ayuda o no sé si me genera más ruido. Entonces acá hay que tener mucho cuidado, ir a buscar algo concreto, si son recursos, si es aprendizaje, pero no dejarse llevar.
Tampoco yo creo que esa mirada realista, ¿vale? Quizás en esa casa ese niño sí se ata los zapatos solos, pero ¿vale? Eso puede ser una referencia que yo tenga, pero no una obsesión a, vale, el mío también tiene que llegar a ese punto, porque no sería sano además. Claro, pobre. Rosalía, desde la escuela, ¿notáis que las familias llegan con más información, pero también con más inseguridad? Sí, porque al final si te puedes comparar con más gente, eso genera más inseguridad a las familias. Muchas veces, bueno, es que además ahora mismo en redes casi puedes buscar cualquier cosa para corroborar tu pensamiento. Entonces muchas veces no buscas con criterio, intentas buscar para que te confirme lo que estás pensando. Entonces, lo que decíamos antes, que es súper importante poner en valor el contexto. Entonces, las redes sociales te permite compararte con cualquier niño de cualquier sitio. Entonces perdemos el foco del contexto y ahí pues genera mucha inseguridad para los padres. Claro, sobre todo si llevas ese sesgo negativo ya de entrada, ¿no? Lo vas a encontrar. Eso es, Sí, total. Eso es. Y encima lo confirmas, lo que dices. Claro, claro, claro. ¿Para qué queremos más? Sí. ¿Qué papel puede tener aquí el colegio como espacio de calma y de criterio? ¿Acude más gente? ¿Habéis notado que venga más gente con dudas de este tipo? Sí, yo creo que por lo menos en mi experiencia, los departamentos de orientación están ganando cada vez más peso porque las familias se sienten más cómodas acudiendo al departamento de orientación, porque yo creo que antes era como, si acudo al departamento de orientación es porque hay un problema, y en cambio ahora se acude al departamento de orientación un poco para que te den una visión más amplia del niño, porque al final nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con los profesores, por supuesto, con los niños y las niñas y con las familias. Y al final tenemos una visión muchísimo más amplia de ese niño o de esa niña. Claro. Hay una palabra que también se usa mucho en crianza y es la de la tribu, ¿no? Criar en soledad es muy difícil, es muy duro. Necesitamos una red, una escuela, familia, amigas, vecinos, profesionales. Pero a veces esa tribu también se convierte en presión, ¿no? Aunque no lo quiera, porque la tribu opina, compara, da consejos que no hemos pedido, dice, pues yo lo hice así, o esto es normal, o esto no es normal. O sea, puede haber las dos cuestiones. ¿Qué es una buena tribu para una familia con niños pequeños, Lee? Yo creo que una tribu que apoye y al mismo tiempo que respete los límites, ¿vale? A veces en ese querer ayudar, porque muchas veces del amor, ¿no? Desde la familia que se va ampliando y acompaña, o desde las amigas que opinan. Entonces nosotros tenemos que también tener como ese oído fino y detectar, este comentario es desde el amor, es desde la ayuda. Si creo que es desde la ayuda pero no me viene bien, poner un límite sano, como por ejemplo nosotros en nuestra familia lo hacemos de esta manera. Es un límite sano que te invito a que me ayudes dentro, si quieres participar. Y también lo otro de, bueno, ¿te has dado cuenta, no, de esto? Pues voy a mirar, ¿no? A ver qué, pero no de llevármelo a ese lugar ruidoso y sórdido de darle vueltas, puede ser, no, sino esto, ¿cómo puedes sumar? ¿Vale? En la crianza que estoy intentando hacer. Y ahí creo que la tribu con límites siempre es algo positivo. Eso está muy bien. Rosalía, ¿qué papel puede tener la escuela como parte de esa tribu? Porque es parte inestimable. Claro, porque al final somos una comunidad educativa, pero no dejamos de ser una comunidad y acercamos realidades en un contexto parecido. O sea, al final los niños pasan muchísimas horas en el cole y los amigos que se generan el círculo más cercano sale luego después del colegio, entonces nosotros formamos parte muy importante del día a día de los peques. Entonces, lo que decía un poco antes, tenemos la suerte de poder estar con los niños y las niñas en un entorno natural y aparte con las familias, acompañar a las familias, por supuesto, trabajando de la mano de los profesores, o sea que tenemos un papel privilegiado. Claro, estáis en la primera fila, sí, viéndolo todo, ¿no? Observando. ¿Qué pasa cuando el colegio ve algo que una familia no quiere ver? A ver, nosotros tenemos que acompañar a esa familia y, por supuesto, si detectamos algún tipo de necesidad, tenemos que comentarlo, siempre desde el respeto, sin juzgar y sin que se sientan juzgados, acompañando, pero claro, no podemos callarnos si vemos una señal de alarma. Entonces yo creo que es clave hablar con esa familia y que entiendan que queremos lo mejor para sus hijos. Entonces yo creo que desde esa confianza de estamos todos en el mismo barco y queremos lo mejor para este niño, para esta niña, trabajar de manera coordinada.
cómo se aborda, cómo se habla de ritmos y de dificultades desde el cuidado? Es que hay un punto muy sensible ahí, es complejo. O sea, desde de cómo cuidar o... De cómo abordar los ritmos de cada niño y las dificultades que cada niño pueda tener con sus talentos, con sus habilidades. O sea, yo creo que al final la preocupación forma parte del cuidado. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que ni todo es una señal de alarma, ni todo es, bueno, ya llegará. O sea, creo que en el equilibrio está la clave. Entonces, nosotros tenemos que cuidar, pero dejando hacer, que es un poco lo que comentabas al principio, de dar ese espacio para que el niño pueda ser él en su plenitud. Entonces, trabajar a partir de ahí. Os voy a poner escenas de la vida real, ¿vale? Y me vais diciendo, hay una amiga que te dice, yo creo que deberías llevarle ya a un especialista, y te deja preocupadísima. Entonces, ¿qué haces tú? Le llevas al especialista, hablas con alguien más. Ahí el colegio puede tener un papel muy importante, ¿no? O sea, nosotros porque a veces aterriza todo mucho. Sí, y somos un paso previo. A lo mejor cuando surge este comentario de especialista dices, pero ¿qué especialista? ¿Qué es lo que has visto? O sea, un poco que te ponga también en contexto. ¿Por qué me dices esto? Que a lo mejor necesitas escucharlo también un poco desde... O sea, también te tienen que decir un poco las cosas con ese cariño o ese respeto. Creo que le deberías llevar al especialista por esto y por esto. Entonces creo que nosotros somos el paso previo a cómo lo veis en el colegio. ¿Esto lo veis así? ¿No? ¿Creéis que es una conducta a la que tenemos que prestar más atención, menos? Y luego dar el siguiente paso. Pero es lo que decía antes de preocuparse. No es malo ni es sinónimo de tener un diagnóstico. Simplemente es que necesitamos un poquito más de información. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En el caso de las familias, yo cuando hago asesoría de familias siempre pregunto ¿cómo va en el cole? Porque a mí me traen un contexto dentro de casa. Bueno. Y yo necesito contrastar. Y nos sorprenderíamos si viéramos que la conducta que tiene en casa muchas veces es muy diferente a la del cole. Sí. Entonces, ya a mí me sirve como referencia de saber, vale, esto es una conducta transversal o es algo que se presenta solo en un contexto determinado, por ejemplo, dentro de casa, ¿vale? Entonces, cuando alguien te dice, oye, tendrías que mirar con un especialista, vale, tendríamos también que ver desde dónde viene ese comentario, porque si vemos que es verdad que ocurre una situación, como he dicho, transversal en los distintos ambientes en los que se mueve el niño, lo ves tú en casa, ya sospechas, te lo dicen en el cole, oye, estamos mirando esto, te lo dicen en la extraescolar, no podemos también ponernos una venda en los ojos. Eso es. Entonces ahí sería como ampliar, pero yo creo que también esas miradas de los distintos ambientes en los que se mueve el niño es muy importante. Claro. Es que son dos ambientes completamente diferentes. O sea, imagínate, por ejemplo, una familia que sus amigos, los amigos de los padres, no tienen hijos, no van al parque porque hacen planes más de adultos y al final el peque o la niña está solo con adultos. Ahí está. Tú en el cole estás viendo una realidad completamente diferente, que es rodeada de niños, de gente de su edad, en un determinado contexto. Entonces, claro, marca mucho la diferencia cómo se va a comportar ese peque en el cole con cómo se va a comportar en casa con sus padres. Y volviendo al tema de la tribu, cuando hay una voz externa, ¿no? Por ejemplo, un abuelo, ¿no? Alguien de otra generación en la que se criaba de otra forma, ¿no? Y te llega con ese clásico comentario de este niño necesita mano dura. Eso cuesta, porque hay veces que uno ya intenta gestionar situaciones difíciles, ¿no? Cuando se te acaban los recursos, ¿qué haces? Llega esa voz que te dice, necesita mano dura. ¿Qué hacemos ahí? Sí, la voz sale y esto es algo para reflexionar. Daría casi entero para un programa, justo esta frase, porque es complicado. Yo me pongo en la piel de la familia así cuando de repente recibes estos mensajes externos, ¿no? Yo siempre recomiendo, bueno, vamos a ver de dónde viene ese contexto en el que se ha dicho esa frase, viene también desde un cuidado y una forma de educar distinta, ¿vale? Pero cómo dejo que me afecte es otra cosa. Claro, porque lo tienes ahí, ¿no? De repente si lo gestionas bien, cuando estás tranquilo y no estresado, pero cuando estás estresado te sale la voz y dices, claro, si es que me lo habían dicho, ¿no? Entonces, a tiempo, claro, te llega esto. Entonces tienes que tener las cosas muy claras en la forma en la que estás educando y estás criando. Esto forma parte de lo que quiero hacer. No forma parte, pues entonces lo dejamos de lado. Si alguien insiste mucho, de nuevo los límites, ¿vale? Aquí lo hacemos de esta manera y te invito a que nos ayudes y participes de esta forma. Pero de verdad que a veces ellos incluso desde la mirada, vamos a decir, más compasiva,
te lo dicen por querer ayudar, sobre todo los abuelos cuando llega esto, porque dice, claro, yo lo hice de esta manera, o la típica frase, ¿no? Que Mira también, qué bien y ha mira qué bien salido. ha salido. Esta es una clásica, ¿no? Tampoco ha salido tan mal. Tampoco ha salido tan mal y ves de repente que alguno de los adultos que está acompañando justo está en terapia o está, dice, bueno, esto no lo estás diciendo por la calle a viva voz, o sí, da igual, ¿no? Entonces, claro, aquí es donde yo creo que ese criterio de, vale, de nuevo, volvemos a la base, así es como yo quiero educar o criar, vale, esto no me aporta, esto no es parte de, vale, entonces no. Ujú. Ujú. Vamos a aterrizar todo esto un poquito más. Para una familia que siente que está comparando demasiado a su hijo, que se exige demasiado, que está presionando sin querer a su hijo, ¿qué podría hacer desde mañana, Rosalía? O sea, creo que lo primero es ver a su hijo en su totalidad. Porque seguro que ese peque que a lo mejor tiene que mejorar ciertas cosas porque no está llegando al ritmo que cree el padre que debería llevar, o la madre, tiene unas fortalezas buenísimas o unas habilidades estupendas en las que apoyarse. Entonces, creo que lo fundamental es ver al niño en su conjunto para poder disfrutar de ese niño y no solo estar viendo, pues esto, vamos tarde en esto, o necesitamos mejorar esto, porque Vale. creo que también es bueno poner en valor todo lo bueno que tiene ese niño. hijo, sí. Ujú. Li, 3 ideas desde la disciplina positiva y la crianza consciente. Lo primero me basaría en una frase de Jen Nielsen, la co-creadora de la disciplina positiva, y es ver a los niños con ojos buenos. Ese es el primer punto, ¿vale? Porque esa mirada de comparación, de expectativas, de frustración constante de los padres no ayuda. Es como si nos nublara la vista. Ya. Entonces, verles con ojos buenos nos ayuda a entender, como decíamos, ¿no? Con quién tenemos delante y que todo ese ser lleno de recursos, todo lo que nos va a poder ofrecer. Y desde ahí lo vamos a ir viendo, ¿no? Luego, otra opción también sería, ¿no? Ver el tema de la presencia. Esto lo miramos mucho en crianza positiva. Desde quizás yo espero algo de mi hijo, pero tampoco estoy acompañando. No estoy en una presencia de calidad. No, a lo mejor, oye, cada uno con sus circunstancias. Cada familia, hay gente que trabaja, puede estar solo un rato por los hijos por la tarde, pero ese rato que estoy con mi hijo, ¿estoy con un tiempo de calidad o estoy con el móvil mientras le acompaño y le veo que juega? Hago que acompaño. Entonces acá el juego en edades tempranas va a ser uno de los mejores puentes de conexión para llegar a fortalecer el vínculo y lograr muchas más cosas. Entonces yo diría que el segundo recurso sería el juego. Y el tercer punto sería decirle a los padres y a las madres que nos calmemos un poco. De verdad que a veces creamos como una carrera ahí de fondo, como que estamos en un constante sprint de tengo que llegar y cuando justo nos relajamos, ¿cuáles son esos mejores fines de semana que se pasan con los hijos? Cuando a veces no hay nada que hacer. Totalmente. Vamos a ver una peli, sí. Vamos a tal, o vamos a pillar un helado, pero que no está todo ese estrés del tiempo de lo que hay que lograr. Hay que hacer marcado. No hay que hacer tarea. De repente, ese día te das cuenta que empiezan a fluir mucho las cosas. Claro. Porque nos estamos relajando. Eso es. Entonces yo le diría como tercer punto que nos calmemos un poco y busquemos más. Yo sé que no siempre puede ser todos los días así porque no habría una rutina, ¿no? Pero busquemos más espacios como estos también. Claro, para quien nos escuche y esté en vacaciones, que esto es muy esto es estupendo porque puede relajar un poco más, ¿no? Luego también hay que encontrar un punto equilibrado entre ese disfrutar de que no tenemos tampoco grandes cosas que hacer, no hay una hora a la que llegar, eso es, pero a la vez también, te digo porque yo tuve tutoría con la profe de mi niño mayor hace unos días, ¿no? De 10 años, y me decía, hombre, sí, hay que relajarse, hay que disfrutar, pero por favor intentar hacer como conservar el hábito de seguir haciendo algo cada día. Una cosita corta, 15 minutos o algo así. Esto se tiene que mantener en vacaciones, lo seguimos favoreciendo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, bueno, yo creo que depende de lo que queramos trabajar. O sea, si es un niño pequeñito, pues a lo mejor vamos a hacer la compra, pues que escriba las palabritas de la lista de la compra. Bueno, pues estás trabajando un poquito hábito de trabajo, de lectoescritura, pero claro, no es todos los días, media hora, vamos a hacer 50 sumas y 50 restas. No, o sea, es un poquito dentro de algo cotidiano de, ay, pues ayúdame esto, o vamos a leer, si es que es un buen momento para leer en verano, pero desde disfrutar de la lectura, no desde la obligación de tienes que entregar esto, o sea, siempre un poco desde la calma y desde el disfrute.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay momentos y momentos. Cuando estamos en la época escolar, ¿verdad? Que tenemos unos ritmos, unas rutinas, ciertos deberes, ciertas cosas que cumplir, es el momento. Pero ya cuando llegan las vacaciones, practicar, como decías, ¿no? Integrado, a mí me parece fabuloso. Porque también bajas un poco el peso. Los niños y niñas tampoco necesitan estar todo el año conectados a, venga, estamos en proceso de aprendizaje, porque eso genera muchísima carga. Entonces, ese disfrute, ¿no? Lo que decía, me encantó de la compra, está la compra, o si vamos a la naturaleza, cómo son estas hojas, qué colores tienen. Eso es. Ahí integramos aprendizaje, repasamos los colores, contamos, entonces allí está saliendo solo. En la playa, contar conchitas, Claro. hacer letras, o sea, que... Dibujar en la arena, ¿no? Eso Claro, es, todo eso eso. es, sí. Y además es manipulativo, ¿no? Es todo un Totalmente. poquito Eso de es. psicomotricidad. Desde el juego. Eso es. Una última idea que a cada una os gustaría que las familias se pudieran quedar con ella. Rosalía. No sé, es difícil como solo poner una idea, pero acompañar y confiar en nuestros hijos y en nuestras hijas, porque pueden hacer muchísimas más cosas de lo que pensamos y que tenemos que estar para apoyarles y cuidarles y quererles, pero dándoles su espacio. Perfecto. Totalmente de acuerdo con Rosalía. A mí me encanta esta idea, el apoyo totalmente. Yo complementaría de cara a las madres y a los padres y les diría que también piensen un poquito en ellos mismos a la hora del autocuidado. ¿Vale? Aquí estamos todos como cuidando, dando 10 de 10 y cuando nos toca repasarnos a nosotros, algunos sí se cuidan más y eso está estupendamente, pero hay otros que no, que se dejan en último lugar y nosotros no podemos cuidar bien si no nos cuidamos bien. Entonces ahí sumaría también, que a mí me encanta mucho el tema de la respiración y ciertas pausas cortas en un minuto, que nosotros paremos un momento antes de responder fuerte porque estamos atacados de los nervios y esto pasa en todas las familias. Me tomo un segundo para respirar, tomo ese tiempo y es que el cerebro conecta a un lado a otro y ya estamos haciendo ahí, ganando tiempo para responder mejor. Entonces creo que con estos pequeños consejos también que los tengan en cuenta va a venir muy bien. Es perfecto. Hay que poner el foco en los niños, pero también los papás. Claro. Tenemos que estar bien, ¿no? Equilibrados y a punto, es muy importante. Oye, gracias a las dos, me encanta escucharos. Gracias a ti, Rosalía. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Cada niño tiene un ritmo, pero eso no significa mirar hacia otro lado, significa mirar mejor. Mirar sin comparar, sin etiquetar, sin convertir cada hito en un examen. La autonomía no nace de la prisa, nace de la confianza, de la práctica, del error, del tiempo y de adultos que acompañan sin hacerlo todo, pero tampoco exigen solos. Y quizá nuestros hijos no necesitan que los empujemos para llegar antes, necesitan que sepamos distinguir cuándo sostener, cuándo esperar, cuándo consultar y cuándo mirar, porque un niño no es un proyecto que optimizar, no es una carrera, no es una comparación con su hermano, su primo, su compañero o con un vídeo de Instagram, es una persona que está creciendo. Y nuestra tarea muchas veces es aprender a mirar ese crecimiento con menos miedo y con más presencia. Gracias por acompañarnos en Aprendiendo a ser padres, el podcast de Psych Education Group. Nos escuchamos en el próximo episodio.